¿Cómo están? Uy, nos vemos en una semana, pero parece que es bastante largo. Yo les esperé bastante. Esperaron mucho, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Juan 14. San Juan 14:1. Vamos a leer. San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están? El servicio el domingo venimos una vez a la semana. Uy, ay, otra vez es domingo, tengo que ir otra vez a la iglesia. Ustedes son tales personas. Ay, ¿por qué ya no es domingo? Ah, quisiera oír el sermón del pastor Uxupar. Creo que no hay nadie. Qué pena. A ver, respóndame. ¿Ustedes esperan el domingo? Ah, bueno. Verdaderamente, en realidad, viviendo una semana, están ocupados. No puede dejar de ser ocupado. Uy, hoy en día hay tantas cosas, ¿verdad? Anteriormente uno tenía que cultivar y comer cocinando, pero hoy en día hay manera de cocinar. Jajang, udon. Uy, hay tantas cantidades, hay tantas cosas que hacer, hay que pensar y tantas cosas que pensar. Por eso la Biblia. Uy, uno lo hace sabiendo, pero mientras que piensa, uy, hoy vamos al domingo, uy, el pastor que va a predicar, uy, realmente no hay nadie que está dormitando. Agradezco que en nuestra iglesia nadie dormite. A veces vienen y sentados. Es justo para dormir. Por no haber podido dormir bien la noche, uno oye el sermón y está de acá para allá y está pasando un momento de la gracia. Uy, qué bien dormí y acabando el sermón. Uy, no son así, ¿verdad? Ustedes lo están oyendo muy bien. Yo, como pastor que soy, leo bastante la Biblia, no una vez, sino 10 veces, 20 veces, 30 veces. Casi memorizo toda la Biblia, por más que no pueda memorizar aquella palabra. Uno lo memoriza y verdaderamente cuando yo me encuentro con el corazón, con la palabra, sí, Jesús está en mí. ¿Qué tanto si no tengo? Ayer yo me fui a un lugar para encontrarme con las personas de una región. Bueno, el curso y partimos desde Seúl y fui a ver a mi hermano y me fui a la iglesia y tuve esa ocasión. Cuando me encuentro con los pastores de aquella iglesia, uy, parece que me convierto en pero me plagueo tanto, hay tantas cosas que decir. Y cuando hablo, viene el almuerzo, después almorzando, otra vez hacemos tal cosa y así pasamos el tiempo. Señores,
si Jesucristo se encontrase con ustedes, ustedes no actuarían así. Uy, ustedes no tienen muchas cosas que decir. Ah, bendíganos, haga que nos vaya bien y así acaban, ¿verdad? Pero junto con el Señor Jesús, cuando llegamos a compartir, uy, en esta ocasión, cuando el Señor venga, cuando yo ore, esto sí voy a orar. Mucho piensa de esa manera. Y cuando uno ora ante el Señor, y hay muchos que están esperando esa oración, por lo cual aquella oración realmente es imposible humanamente, pero hacia lo que es posible humanamente uno pide. El Señor Jesús no hace lo que es posible humanamente. Es una persona que hace lo que es imposible. Por ejemplo, desde pequeño yo iba a la iglesia. Yendo a la iglesia, me encontraba con los amigos a la noche. Y yo iba al campo ajeno a comer caqui, manzana, y yo robaba bastante. Todo es pecado, son cosas malas. Pero creyendo en el Señor Jesús, Señor, con mi caqui, perdóneme. Ah, sí, yo perdoné ese pecado. Bueno, sería muy fácil. ¿Será que realmente me ha perdonado? Yo pedí perdón. Y hay veces que es remoto. La mayor razón por qué el corazón de Jesús y mi corazón es porque tenemos la diferencia en el pensamiento. Creo que podemos referirnos de esa manera. El Señor Jesús viniendo. Cuando mi corazón se hace unánime al corazón de Jesús, ahora, créeme, no os preocupéis, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Durante que he creído en Dios, ha habido dificultades, ha habido muchos problemas en mí. Señor, perdónenme, hice mal, perdónenme, resuelva esto. Hemos orado mucho así. Pero mientras que iba cumpliendo más la edad, había, yo leía mucho la Biblia y también leo bastante la Biblia. Aquí dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La palabra en que dice que vayamos a creer en Jesús. Uy, hoy también orando, ay, no me da ahí. No, no es eso. El Señor sabe todo. El Señor me dará y tenemos ese corazón. Cosa que es imposible humanamente. El Señor lo va cumpliendo. Hemos visto mucho de eso. Delante del Señor me siento muy agradecido. Yo, cuando terminé el servicio militar, mi nieto fue al cuartel y volvió. Abuelo, lo que usted dijo estaba en el cuartel. Estaba en el cuartel y había una foto en el cuartel en donde yo estaba dando las clases. Mi nieto estaba feliz y él tomó la foto y yo he visto la foto. Y la foto de aquel entonces estaba en ese cuartel. Yo había ido a ese cuartel, me encontré con la gente, hablé con ellos y mi nieto estaba contento. Abuelo, sí, usted estaba en este cuartel. Sí, yo estaba. Cuando nos fijamos, al comienzo de la vida de fe, ustedes nacen. Ustedes viven la vida conforme a como aprenden en la vida del ser humano, pero cuando uno empieza a orar en la iglesia, uno ora en la iglesia y es
algo completamente distinto a lo que uno ha aprendido hasta ahora. Lo que ha aprendido, Señor, quiero comprar lápiz, deme dinero. Y el padre le da el dinero y siente agradecimiento, ¿verdad? No podemos ver a Dios, no podemos ver nada, Señor, deme y uno ora. Entonces, ¿será que el Señor me oyó? ¿Será que intenta darme? ¿O será que preparó? Uno no sabe para nada eso. Entonces, el mundo de la fe en el que uno cree a Jesús, aunque no tiene la fe. Señor, deme dinero para comprar pan. Señor, quiero comprar cuaderno. Y uno le da. Pero el mundo de la fe, uno confía, uno debe confiar de que el Señor le dará. Ustedes también. Cuando están de acá para allá, son muy amigos. Yo oré ante el Señor y el Señor me dio en aquel entonces, en esta ocasión no me da. Es muy remoto, ¿verdad? Ustedes, aunque creen en Jesús, puede que sea remoto el creer en Dios. ¿Por qué yo ore? ¿Será que esto se va a cumplir? Otra cosa sí puede ser, pero esto no. ¿Eso qué quiere decir? Ante nuestra opinión hay cosas posibles, hay cosas imposibles, es nuestra opinión. Pero ¿cuál es el problema? Jesús a quien yo creo, Jesús a quien yo creo, es Dios, no es un hombre. Lo que parece imposible ante mi vista, Él suficientemente lo puede lograr. Y para ello, cuando uno ora, el Señor le responde y es maravilloso. Cuando me encuentro con la gente y voy hablando con ellos, hablamos, conocemos la situación y conforme a la situación comentamos. Pero el Señor no es un ser humano, es todopoderoso, no tiene carencia, tiene todo el Señor. Por lo cual, cuando yo oro delante del Señor, ¿es posible o no humanamente? Eso no es ningún problema, porque es algo que Dios lo hace. Mientras que yo vivo la vida, aunque no es mucho, hay cosas imposibles humanamente. Esa enfermedad no puede curar ni el doctor, ¿correcto? Lo que aparece, porque el doctor no puede curar. Dios tampoco puede curar, respóndame fuertemente. ¿Verdad que sí? Entonces, cosa que es posible uno ora y verdad que lo que no es posible lo escondemos y dejamos para atrás. Pero Dios a quien nosotros creemos es Dios todopoderoso. Hasta lo que no me puedo ni imaginar, Él lo cumple. ¿Correcto? Ay, esto no es posible. ¿Cómo va a ser posible? Hay muchos que renuncian a eso. Pero Dios es Dios. Dios no es hombre. No tiene un límite fijado. Cuando Él oye mi oración, cuanto fuese, Él lo puede contestar. Él es Dios. Por lo cual yo he orado mucho ese tipo de oración. Y entre nosotros, cosa que parece imposible humanamente, Él lo cumple. Y hay muchas cosas que Dios hace mediante mi vida, cosas que parece imposible humanamente. Y entre mi ser y el Señor, realmente lo que es posible humanamente, sí, pero lo que no es imposible, no. Aunque parece imposible humanamente, Dios con todo poder lo puede cumplir. Es Dios. Por lo cual,
ustedes también, poco a poco, cuando va progresando la vida de fe de ustedes, no oran lo que es posible. Lo que es imposible también, ustedes van orando. Y ustedes también, mientras que llevan la vida de fe. No es en todo ámbito, pero lo que parece imposible cuando yo oro, el Señor me responde, me ayuda, y yo he experimentado mucho de eso. Durante años, mientras que yo he creído en Jesucristo, verdaderamente ha habido dificultad, ha habido cosas imposibles, pero el Señor, de manera milagrosa, todo aquello lo ha cumplido y en gran manera ha sido realmente inmenso. Por ejemplo, de manera remota, el padre, deme dinero, es diferente a eso. Dios es Dios todopoderoso. Él ha creado los cielos y la tierra. Ay, esto no es posible. Cierto, cierto, puede ser así. Ante nuestra vista parece imposible, pero si el Señor, lo que es posible y lo que no es posible, si se diferencia eso en Dios, ¿qué diferencia tendría con el hombre? Dios no es así. Una hermana, realmente su hijo, era un hijo que no se podía, pero con la fe, ahora vive una vida, pero muy perfecta. Cuanto fuese, podemos oír aquello. Cosa que parece imposible humanamente. Vemos cómo se cura de la enfermedad. En caso que ustedes, realmente, si fuese imposible, sería peor que el doctor. Entonces, si Dios no puede curar, sería peor que el doctor. ¿Para qué vamos a creer en Dios? Prefiero creer en el doctor si fuese así. Pero verdaderamente lo que el doctor no puede hacer. Hay muchas enfermedades que ni el doctor puede tratar. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, tenemos que mirar para que se deje morir así nada más. Aunque es imposible humanamente, Dios, para Él, Señor, para usted no es posible esto, resuelva esto, ayúdenme en esto. Y a ver, oren con todo corazón. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Entonces, delante de un problema, ¿cómo resuelvo esto con el dinero? No se puede. Y cuando es así, los que no creen en Jesús, sí, están angustiados y así dejan de lado, pero los que creen en Jesús oran ante el Señor. Ay, por más que sea Dios, ¿será posible con Él? Ese corazón uno tiene. Pero, claro, tenemos que hablar. ¿Qué tenemos que decir? Dios no es hombre. Dios con todo poder puede resolver esto. Sea quien fuera, puede tener ese corazón. Entonces, si yo oro ante el Señor me oirá. En la Biblia dice, con la fe, si oramos, Él nos escucha en todo. ¿Qué quiere decir? Si yo oro, humanamente es imposible, pero Dios sí puede hacer. Entonces el Señor orando, si oro a Él, Él me va a resolver esto. Con esa fe cuando venimos ante el Señor. Humanamente lo que es imposible. Yo veo cómo ha resuelto en muchísimas cosas. Viviendo hasta ahora, seguramente entre los pastores de Corea, yo soy el que más edad tiene porque en las iglesias públicas tiene una edad fija. Y no todos son pastores en esa edad, pero en la Misión Buena Nueva no le han fijado la edad. No sé a los cuántos años murió Pedro, pero en nuestra misión, si uno puede seguir con el ministerio, sigue. No tiene nada que ver con con la edad. Si uno predica bien, le hacemos.
No importa que tenga 5, que tenga 3 añitos, es porque no lo puede hacer, ¿verdad? En nuestra iglesia, Dios está vivo. Si Dios está vivo, lo más importante que es, ¿será que Dios va a trabajar así o no va a poder? Eso no es una realidad. Mediante ello, uno le llama a eso juicio del hombre. Nosotros los hombres, cuando vemos cuando, algo que se va resolviendo, cuando uno tiene que ver que se va resolviendo y dice ello, así nadie trabaja así. Uno dice, no, no será posible. No, 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 eso no será posible, no. Entre ustedes también tienen muchas de estas y aquellas cosas, pero esa persona que no cree en Dios, lo que es posible si ora, eso no es posible. Y se olvida de todo. Pero esa persona que cree en Dios, ¿qué corazón tiene? Sí, si Dios y mis seres somos iguales, ¿para qué creer en Dios? Él es todopoderoso, Él es sobresaliente, Él tiene poder, Él puede trabajar. Entonces ustedes, ante nuestra vista parece imposible algo, pero ustedes pedirán a Dios sí o no. Claro que pedirán. ¿Qué es lo que Dios les dice? ¿Tú crees? Entonces, dentro de la fe de creer en Dios cuando entramos, cuando vivimos la vida, lo que es posible, pedimos. Lo que no es posible, desde un comienzo ya renunciamos. Esperando eso, vamos a morir siendo viejitos. Así uno dice. Cuando es posible, uno pide, sí. Pero Dios no es hombre. Hasta lo que es imposible. Dios es el que puede hacer hasta lo que es imposible. Algunas personas en el hospital, cuando van muriendo, cuando oramos, vemos cómo ellos se curan perfectamente. En varias ocasiones hemos visto eso. Con la fe de creer en Dios. Señores, si yo soy pastor Oxupar, digamos que Dios, si no oye absolutamente nada, ¿cómo creer en Dios, verdad? ¿Sí o no? Ustedes oran y si en nada, no le conceden en nada, ¿para qué creer en Dios? Ustedes también lo mismo. No depende de que sea posible o imposible. Si Dios, teniendo la fe de que Dios lo pueda hacer, es imposible humanamente. Señor, yo oro. Sí, humanamente esto es posible. ¿Para qué orar a Dios? Ante los hombres es imposible, por eso yo oro ante usted. Respóndame, concédame, Señor. Y cuando uno es concedido, la fe crece en gran manera. Cuando oro esto y cuando oro aquello, creo que el Señor me oirá. Y así el Señor obra. Lo más importante que es ese Dios se encuentra en el cielo. El Hijo de Dios, que es Jesús, ha venido a esta tierra. Jesús y Dios es el mismo ser. ¿Verdad que Jesús salvó a Lázaro muerto y le salvó a él que estaba en la tumba, verdad? ¿Cuánto fuese? Ahora también es posible. Yo soy débil. Yo no puedo curar a este enfermo, pero Jesucristo sí puede salvar a este enfermo. ¿Cómo uno ora? Oramos en el nombre del Señor Jesús. Nosotros, al vecino de al lado, cuando le pedimos prestado algo, ¿cómo está, Señor? ¿Por qué viniste? Mi padre me pidió una pala. Si yo nombro el nombre de mi padre, me presta. Si digo que me preste, no me da. Mi padre dice para que le preste, entonces, oyendo el nombre de mi padre, él me presta. Nuestro límite ya está fijado. Pero cuando creemos en Jesús, ¿a qué límite llegamos? Yo no puedo hacer, pero aparece eso que Dios puede hacer y eso es la obra que le llega a los que creen en Dios. Es imposible humanamente, yo no puedo hacer, pero si Dios lo hace,
entonces yo confío de que Dios me lo dará. ¿Esto es posible? No, parece difícil, imposible. Y es difícil. Pero ante mi vista es imposible. Pero ante la vista de Dios, ¿cómo? Pasamos a la siguiente etapa. Dios va a trabajar, ¿correcto? Porque Dios hace cosas más grandes que esto, ¿por qué no va a trabajar el Señor? Entonces, yo podría pedirle a Dios esto. Y de esa manera los miembros, cuando yo padezco una gran dificultad y humanamente, cuando no tengo ninguna manera, Dios está vivo y Él puede trabajar creyendo en eso. Delante de Dios, a ver, uno se pone a orar. Humanamente es imposible, no hay ningún camino. Pero qué raro, se va abriendo el camino y el Señor va respondiendo a aquella oración. En varias ocasiones yo he experimentado. Por lo cual, soy pastor, creo en Dios. ¿Y para qué voy a creer en Dios? Si a veces me concede y a veces no, ¿para qué? Y lo que yo oro, no es que todo por completo me se ha logrado, pero las veces que yo oro, a veces digo, siento que el Señor me va a escuchar y se cumple eso. Y a veces lo oigo, lo hago con fe. Aquí en la Biblia, en San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Sí, porque parece que humanamente es difícil. No se turbe, porque creéis en Dios, creed en Jesucristo, ¿me entienden? En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios, lo que pueda hacer, lo experimentamos nosotros. Yo también. Mientras que estoy en la iglesia, hay veces que tengo dificultad, hay gente que tiene enfermedad que no se puede lograr con el hombre, con la fe de creer en Dios. Cuando yo oro por los hermanos, hay veces que suele ocurrir a menudo. Pero qué increíble. Las veces que lo hago, el Señor me oye. Por lo cual yo, delante de Dios, agradezco. En el salón de la iglesia hay espacios vacíos y los estudiantes vienen así a jugar aquí. Los niños a la noche. Sería bueno que se le enseñe algo. Entonces a aquellos niños se le enseña inglés. Las hermanas le enseñan inglés. Estas hermanas un día estudian el inglés y lo hacen muy bien. Qué precioso digo que es. Viniendo a la noche, las hermanas vienen, le enseñan el inglés. A las 10 por ahí, ellos se ponen a orar. Entonces, el padre viene con el carro para llevar a sus hijos. Cuando yo me fijo, los niños han venido a estudiar. A veces, lloran, pelean, a veces son charlatanes, pero los niños que vienen aquí con orden están sentados. Aquellos niños hablan bien el inglés, lo hacen muy bien. En mi corazón fui en busca de un maestro y le pregunté, ellos hablan y era muy bueno. Hoy, terminando el servicio, quiero galardonear a ellos porque yo le he dicho, los niños que están aquí se divierten en la noche y al comienzo eran poquitos,
Pero ahora son cientos de niños, sí. Ellos vienen y van a cada habitación, los maestros le enseñan y a las 10 el padre trae el carro y le lleva. Me sentí muy agradecido. ¿En dónde existiría tales maestros? Me sentí muy feliz. Hoy les dije, hoy quería galardonear a ellos. Le llamé por teléfono y 6 maestros están enseñando a ellos. Enseñan inglés, le educan. ¿Quién podría enseñarle bien a ellos? Ellos hablan muy bien el inglés. Hablan pero tan bien hasta que ni yo les puedo seguir. Ante el Señor, realmente nuestra iglesia es una buena iglesia. No es fácil enseñar a un niño que no es mi hijo. Después del servicio, voy a galardonear a ellos. Ahora conozco el nombre de ellos también. A aquellos niños se les enseña esto y aquello, se les enseña inglés. No sé si decir maestra, hermana, tía, ellos. Realmente me sentí muy agradecido que le daría un premio después del servicio. Simplemente aprender de esa manera es mucho mejor que aprender de los maestros en el colegio. Realmente lo hace maravillas, mejor que yo. Me sentí muy agradecido. Mientras que vivimos la vida, ustedes también habrán experimentado cómo los niños hablan poquito el inglés. Se encuentran con un buen maestro y estarán muy felices cuando ven cómo ellos son, que aprenden de esa manera. Yo encontrándome con Jesús, lo que humanamente es imposible he logrado en gran manera. Yo no soy una persona especial humanamente, pero cosas que otros no pueden hacer lo estoy logrando. Voy al exterior, me encuentro con la gente y la gente se asusta. Las iglesias coreanas dicen que somos pecadores. Señor, este pecador tan sucio, oramos en el nombre del Señor Jesús. Eso no es oración, eso es insultar al Señor. El Señor no ha podido perdonar para decir que somos pecadores. Si decimos que somos pecadores, es insultar a Dios, es porque no sabe. Yo miento, robo, cometo pecado, pero yo soy pastor. Y todo ese pecado fue lavado por la sangre de Jesucristo. Claramente Jesucristo murió crucificado y Él realmente ha pagado la paga de mi pecado y murió por mi pecado. Es una realidad. Y cuando fue así, entre Dios y mi ser, ahora tenemos una relación muy cercana. Eso es maravilloso. Ayer fui a varios lugares del interior. Allí quería encontrarme con la persona que era el alcalde del lugar mientras que iba hablando. Conocía muy bien mi tierra natal, Sonsan. Él dijo que era mi vecino. ¡Ay, qué divertido ayer! Y mientras que iba hablando, que así es la vecindad y así el barrio, estaba feliz cuando le conté que yo era de esa vecindad. Jesús y mi ser, sea lo que fuera, debemos de encajar. ¿Cómo es que uno tiene que encajar? Tiene que compaginar
Dios tiene el poder para curar al enfermo, ¿correcto? ¿Correcto? Cuando ve al enfermo, sea marido, esposa, hijo, cuando está enfermo, uno ora ante el Señor para que le cure. Uno se pone a orar, pero es remoto. Ay, Señor, por favor, que le cure. No, no es eso, sino que si oro al Señor, el Señor me va a oír. Uno llega a tener esa fe. Al comienzo, cuando viene a la iglesia, ¿cómo que va a curar la enfermedad? No diga locura. Así por casualidad se curó. Así dice la gente. Esa gente que dice, no digas cosas locas, él está loco, no yo. Porque claramente yo he visto, he experimentado cómo el Señor obró. ¿Por qué él dice que no diga locura? Ah, ¿por qué? Es absurdo. Algo importante que es, ustedes quieren vivir de manera buena diciendo que creen en Dios, pero si ustedes pasan por alguna dificultad y quieren recibir alguna ayuda de Dios, ¿correcto? Entonces oran al Señor. Señor, padecí esta dificultad, ayúdeme. En primer lugar, el Señor va mirando nuestro corazón. Esta persona confía de que yo le voy a curar. Así pregunta. Si cree, será conforme a la fe. ¿Correcto? Entonces, ¿será que se va a curar? Ay, si está dudando, no. ¿Se va a curar sí o no? No se cura. Cura será conforme a cómo tú creas. Dios jamás miente. Yo, mediante ese Dios, verdaderamente he superado mucha dificultad. En Apgokdong yo fui solo. En Gochang Changpali hay un profesor que había establecido el colegio de Gochang. Él es muy famoso. Él fue a los Estados Unidos y fue a una iglesia y dijo, yo quiero establecer un colegio en Corea. Por favor, apóyenos. Ustedes y estas personas, varias personas, ayudaron a ese director. Y un joven le dijo, señor director, yo no tengo dinero, pero yo soy un carpintero. ¿No podría ir a ayudar en la construcción? Venga, le dijo. Él se llama Mekapi en inglés. Esta persona llamada Mekapi vino a construir el colegio de Gochang en Corea. Yo le conocí, él me conoció y nos llegamos a conocer. Construimos el colegio, era buenísimo. Mekapi vino a Corea y ayudó mucho a los huérfanos. Un día había una señorita bella entre los huérfanos. Este señor Mekapi dijo que quería adoptarla como su hija. Y fue adoptada como su hija. Luego hubo otro joven. Y a ese joven también quería adoptarlo como su hijo. Y el hijo adoptivo un día a la noche fue a la casa de unas niñas que estaban. Estuvo un momento allí, no cometió ningún error, nada. Pero esto, ahora el colegio lo supo. Y este joven fue expulsado. Y el misionero Mekapi, que era su padre adoptivo, el director también era estadounidense, entonces entre ellos hablaron. Él pidió perdón, perdónenle. No, es que hay una ley y la ley es importante la palabra.
El Señor dice para que se lo perdone. No podemos hacerlo. Y ambos pelearon. Entonces el misionero Mecapi partió, fue a otra región. Aunque creían en Jesucristo, había una diferencia en la doctrina y estaba en Osan y varias veces yo fui, también participé al servicio de ellos y terminando el servicio militar querían encargarme en la obra de Osan, pero yo tenía otro plan. Entonces mi propósito era el seminario. No pude participar en el proyecto de ellos y luego ellos fallecieron. Mientras que realizamos esta obra, los hombres, realmente ellos tienen relación, se llevan bien, pero aunque hasta ayer tuvieron una buena relación y cuando al día siguiente no encajan, se odian, pelean. Puede que ocurra eso, claro. ¿Cómo toda la gente del mundo me va a querer? Hay gente que nos odia, que no nos quiere. Y esa gente que no nos quiere, si le llegamos a entender un poquito, ambos pueden ser personas agradables. Sí, perdón, yo me equivoqué, perdóname. No es que traté de hacer eso, pero no pude. Bueno, perdóname, discúlpame, espero que me comprenda. Bueno, ¿qué tanto? No hay nadie que deje de cometer error. Y así se hacen amigos. Pero porque uno se perjudica y queda eso largo tiempo en el corazón y se convierten en enemigos. Creer en Jesucristo es lo mismo. Cuando creemos en Jesús, esto parece imposible. Hay veces que... Entonces uno ni se pone a orar. Pero, aunque creemos en Jesús, el Señor Jesús, si yo oro, Él me escuchará y recibimos realmente la respuesta de Jesús. Yo, cosa que es imposible, a veces he orado y Él me responde, sí. Pero, ¿ha oído por eso toda oración de Pastor Oxupar? No sé si porque yo no oré bien, ha habido cosas que no me ha escuchado. No sé, puede ser que me esté por oír después en adelante. ¿Cuánto fue? ¿Se puede ocurrir eso? Ahora, este misionero Mecapi trabajando, tenía su hijo adoptivo, hija adoptiva. Los niños coreanos eran huérfanos y ayudó mucho. Él no tenía mucha fe, pero humanamente era muy cálido. Sí, era muy amigo mío también, aunque él partió. Y los niños que estaban como órfanos, estando como órfanos, el estadounidense vino y fue su padre. Y ellos estaban muy felices. Y ellos pasaron una buena niñez y crecieron muy bien. No sé muy bien, el padre murió, pero el padre estadounidense, mi padre adoptivo me ayudó. Y dentro del corazón de ellos estaba eso y sentían mucho agradecimiento. En una ocasión, con el director del colegio Hochang, se peleó con su padre adoptivo y este niño estaba en un barrio y los niños del barrio vivían solas, las niñas. Y este niño fue a la habitación de las niñas y simplemente jugó, no pasó nada. Y las niñas realmente le conocían muy bien, no ocurrió absolutamente nada. Pero en las reglas de la escuela dijeron que eso era causa de expulsión y el director realmente le había expulsado. Y el misionero le dijo al director, este niño cometió el error, está pidiendo, en la Biblia dice que se le perdone cuando pide perdón, perdónele. Es así. Vamos a esperar, ahora el ambiente no es bueno, voy a tratar de perdonarle. Uno puede pasar así,
pero eso no encajó, no compaginó y se separaron. Los extranjeros, ellos también son hombres, tienen emoción, sentimiento. Y aquellos problemas entre hombre y hombre, por más que sea Dios, Dios es todopoderoso, pero el error que uno comete, ¿será que el Señor me va a oír? Y uno tiene eso. Pero una cosa que sí debemos saber, Dios había hecho que su Hijo muera para perdonar nuestros pecados, para rescatarnos del pecado. Había dado su vida a su Hijo, ¿correcto? Cuando uno cree en Jesús, obtiene el perdón del pecado y va al cielo. ¡Wow! No es simplemente eso, sino que había dado la vida de su Hijo para darnos la vida a nosotros. Es una gran diferencia entre ambas cosas. Por ustedes, realmente había dado la vida de su Hijo. Si fue hasta tal punto ese Dios, todos deberíamos creer en ese Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Debemos creer en ese Dios. Ustedes realmente a ese Dios, con la fe de creer en ese Dios, deberían marchar. Dios hará muchas cosas. Disculpe que le hable sobre el dinero. Cuando uno no tiene mucho dinero, mientras que uno permanezca en la iglesia, nunca padecí mucha dificultad por el dinero. Anteriormente sí, he experimentado eso, por el dinero un poquito, sí, pero en la iglesia, cada mes me dan un sueldo, uso muy bien el sueldo. Además, no suelo usar mucho dinero. Además, el pastor no tiene ni tiempo para usar el dinero. Para hacer shopping, absurdo. ¿Cuándo? A veces cuando tengo hambre en el camino sí como algo, pero absurdo que vaya a gastar en el shopping. A veces. Hay veces que no tengo dinero cuando realmente lo necesito. A veces, no, por favor, no malinterprete, no le estoy, no, parece que el pastor me pide dinero. No, no es eso. En la dificultad, Dios jamás permitió que yo esté perdido en la dificultad. Realmente no me dejó así. Verdaderamente el Señor me conoce, me guarda, me está ayudando. Y yo podía sentir eso. Ahora, dentro de poco voy al exterior. Me piden mucho. Y luego tengo que realizar la campaña en Estados Unidos, en Asia. Ellos me han invitado en muchos países. Yo soy pastor de esta iglesia. No puedo estar simplemente aquí. Tengo que estar recorriendo. Y de ida y vuelta tengo que calcular un periodo de una semana. A veces así, en varias ocasiones. Realizo así la campaña en el exterior. Señores, dentro de la vida que nosotros vivimos, poco a poco aprendemos cómo el Señor está vivo. A Dios no le podemos tocar, no lo vemos, pero Él sí está vivo. Y hoy, todos ustedes que han venido a la iglesia de Gangnam, a ese Dios que no se ve, así están creyendo. Espero que no lo consideren así. No hay gran diferencia al que uno lo vea o no lo vea. A veces necesitamos $5,000, escándalo. Uy, ¿qué hago? Amigo, tengo que prestar dinero. No hay que me preste 5,000 y no pude. Uno se tiene que desesperar.
Pero en ese momento, Dios está vivo. A ver, pídanle. Pídanle. Díganle a Dios, Señor, necesito $5,000. Escándalo, ayúdenme. ¿No me podría ayudar? A ver, ustedes, forcejeen. Es raro la expresión, pero oren así. Yo no tuve abundancia, hubo carencia, hubo dificultad. Por más que sea difícil. Sí, ¿verdad? Se nos quema, se nos quebranta, ¿verdad? En ese momento, al que puedo creer fue únicamente Dios. Por lo cual, dejando todo a un lado, seriamente, Señor, usted me puede dar el dinero, espero que me lo dé. Si me lo da, me sentiré muy agradecido. Lo que es imposible, con la manera de Dios, uno a uno, se va cumpliendo y me siento muy agradecido. Nuestra iglesia también. Hay veces que nos falta en la parte financiera. En ese momento, cuando veo cómo Dios nos llena, es maravilloso. Bueno, así es con nosotros cuando tenemos una enfermedad. En todos los hospitales dicen que no se puede y que estamos a punto de morir. Únicamente dijo el que puede, se pedimos a Dios, ¿correcto? Está bien que uno ore, pero no es orar simplemente así. ¿Será que Dios me va a dar? ¿Qué pasa si es imposible? ¿Qué pasa si no ocurre? Eso es incredulidad. Dios no obra. Pero en el corazón de ustedes, con este problema, si yo oro ante el Señor, ¿por qué el Señor no me va a oír? Dios no es pobre, ¿verdad? El Señor, ¿verdad que sí? El Señor me dará. Con ese corazón cuando uno ora, Dios nos responde y estamos muy agradecidos por ello. Nosotros, frecuentemente, hay gente que no conocemos, pero hablamos, pero había sido que nos conocíamos. Ayer fui a un lugar y me encontré con el alcalde y hablé con él. Le dije que mi tierra natal es Sonsa. Conozco bien Sonsa. ¿Cómo lo conoce? Es que en Imundong, Namdong, y él estaba pero conociendo bajo la lupa nuestro barrio. Y nos divertimos cuando hablamos. Y yo conecté todo lo con Jesucristo. Hablamos y al final yo lo conectaba con Jesús. Eso es el papel de un pastor. No sé si dirían, el pastor lo único que sabe es Jesús. Pero no hay nada que sea mejor que hablar que Jesús. Porque el libro de Jesús es lo más grande. ¿Hay un libro mucho más grande que la Biblia? Ha habido tantas cosas que ha hecho Jesús. No es simplemente una historia, sino que el Señor Jesús. Así voy a trabajar en ti también, cree. ¿Entienden? Todo parece imposible. Uno cree lo que es posible nada más, que eso es posible que ocurra. Pero a veces uno realmente padece la dificultad, pero hace poco la hermana testificó, ¿verdad? Que su hijo tenía muchos problemas. Era completamente imposible. Pero un día ella vino en busca de mí. Hablamos sobre lo que era la fe. Ella tenía la fe. No estudiaba, solamente acarreaba problemas. Se convirtió en el primer alumno. El primer alumno, sí, el mejor alumno, eso significa eso. Se convirtió en presidente de la escuela. Lo hace muy bien. Era imposible para su hijo, pero con la fe de creer en Dios. Cuando yo oigo su testimonio me siento muy agradecido. La hermana al comienzo se desviaba, vivía de manera pero tan atontada. Imagínense el dolor que habría tenido, pero ahora está feliz. Amaba tanto, sentía orgullo por el hijo. ¿Por qué?
porque Jesús no es hombre. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Hay cosas que yo no puedo hacer, pero para Jesús no hay nada imposible. Yo no puedo, pero en nombre del Señor Jesús sí se puede. Hay cosas posibles. Por eso creemos en Jesús. Lo que Jesús puede, yo puedo. Lo que Jesús no puede, yo puedo. ¿Para qué creer en Jesús? Yo voy a creer en mí. ¿Sí o no? Cuando yo oro, a veces no me respondía. Pero cuando vamos orando y orando, orando, cuando me responde, me siento, pero tan feliz. Esto es imposible, pero el Señor ha oído mi oración. Por lo cual, ¿cómo es que crece la fe de ustedes? Lo que es posible. Lo que no se puede, ustedes desde un comienzo no ora. ¿Para qué voy a orar? El Señor está ocupado. No está ocupado, no se preocupen. Pero ustedes, al comienzo oran lo que es posible, pero cuando pasa un cierto tiempo, el Señor escucha mi oración, pero esto parece imposible. A ver, voy a intentarlo. Y con la fe voy a hacerlo, a ver. Entonces, se puede, pues. Amén. Y a eso que se le dice que la fe crece, crece y la fe crece. Al comienzo, ¿eso será posible? No, imposible, no. Es como que entonces no existiese Dios si viven así. Así de la nada han orado, no sé si es casualidad, pero ustedes ven cómo se logra. Y se logró. El Señor oye también mi oración. Y luego cuando ustedes oran, ¿llegan a tener la fe, sí o no? Sí, llegan a tener la fe. Lo que es imposible 2 veces, se logra en 3 ocasiones, en 5 ocasiones, y viven en las nubes sobre la fe. Y sienten que en todo el Señor le ayuda y que el Señor se encarga de todo problema. Y de manera maravillosa uno lo puede ver. Amados, Dios nos ama. Pero uno no puede comunicarse con Dios, no puede platicar. Entonces, mediante la Biblia, el Señor nos ha anunciado la palabra de Dios mediante la Biblia. Mediante la Biblia conocemos el corazón de Dios, conocemos a Dios y cuando oramos mediante la Biblia, el Señor nos responde y es maravilloso, pero en gran manera. Ahora, no quisiera que vivan así simplemente, no quiero que vivan bien y así partan, no, no es eso, sino que el poder, la capacidad de ustedes tiene un cierto límite, el poder de ustedes, pero cuando está fuera del límite, la preocupación, la angustia, ustedes envejecen muy rápido, ¿entienden? Cuando no es que uno se pone canoso por usar la mente. Desde la época de mi padre teníamos mucha cana y me quedé blanco. Es mucho mejor que el negro, ¿verdad? El estilo es bastante bueno, ¿verdad? Aunque le guste o no, no se puede. Bueno, me quedé canoso. Pero ¿cuál es la cuestión? Jesús está presente. Cuando pasamos por 1, 2, 3, 4 ocasiones por la dificultad, las veces que ocurre ello, en el nombre del Señor Jesucristo, yo voy con este problema. Y en ese momento el Señor escucha la oración y muchos enfermos se curan. Y dentro de la iglesia hay muchos que se curan de la enfermedad. No todos se han curado, no todos, pero conforme a la fe, es conforme a la fe. Hermana, crea, se curará. Realmente Dios a quien creemos es todopoderoso, está vivo y nos ha llamado en la iglesia, oyendo la voz de Dios con la fe en Dios. Si tenemos la fe, tenemos un mismo corazón con Dios, llegamos a tener un mismo corazón y después, sea cual fuera la dificultad, nos gusta y cuando vayamos a partir de este mundo, nosotros partiremos sonriendo. Señor, usted me llama. En ese reino glorioso iré a ver el rostro de mi Padre. Pero verdaderamente, cuando la gente va muriendo, imagínense que por el pecado va muriendo, uno tiene miedo, uno patalea, pero los que han obtenido el perdón del pecado cuando mueren, los que tienen edad, no podrían hacer otra cosa, pero obteniendo el perdón del pecado, ten el mismo corazón que Jesucristo.
No hay nadie que deja de tener pecado, todos tienen pecado. Y uno recibe la maldición, tiembla, tiembla, pero uno tiene la fe, enviando al Señor Jesús. El Señor Jesús perdonó todos mis pecados. Entonces uno se despoja de la maldición y a ese reino glorioso se encuentra ante nosotros. Ayer también me encontré y hablé sobre ello. Empecé a orar con fe. Cuando yo oro, me levanto a la mañana, a la noche para orar. Señor, es hacerlo con la fe. El que ora en nosotros es Dios. No podemos verlo con los ojos, no podemos tocarlo. Pero Él es un Dios santo, es distinto al hombre. Él realmente nos ama, pero escándalo como nos ama. Así nos expresamos en la región Gyeongsang-do. El colmo, como nos ama. Confíen en ese amor. Ustedes podrán experimentar la manifestación de Él verdaderamente. Esto fue algo que Dios hizo. Eso ocurre dentro de nosotros. Hace poco hice el taller de la mentalidad. Fui a Kimchon. Muchos lo han oído, muchos estuvieron felices. En adelante yo les dije que haría el taller de la mentalidad. El colegio estuvo feliz y estoy dando la charla. La Universidad de Kimchon, de manera maravillosa, ha cambiado. Jamás me imaginé trabajar en la Universidad de Kimchon. En fin, estaba en casa y el año pasado, fue a inicios del año pasado, algunas personas vinieron en busca de mí. Y ellos dijeron que querían trabajar conmigo y le conocí, pero era la Universidad de Kimchon. Hace poco yo fui y di la charla de la mentalidad. Y los estudiantes seriamente lo oían. Y quisiera realizar la charla de la mentalidad a menudo, 1 o 2 horas, para poder dar la charla. Realmente muchos querían aprender sobre la mentalidad. Cuando uno conoce el mundo de la mentalidad, desaparece la oscuridad. Es maravilloso, empieza a brillar. Cuando uno conoce el mundo del corazón, necesitamos encajar el corazón nuestro con el corazón de Jesús, encontrándose con el corazón de Dios. Cuando llegan a unificar su corazón con Dios, sea cual fuera con lo que encuentra, las manos del Señor le ayuda, les guía. Eso se puede ver. Y lo más importante, habrá un momento que tendrán que partir de este mundo. Piensen, entre nosotros, cuando pase 30 años, algunos estaremos muertos. Cuando pase 50 años, morirán más. Moriremos, sí. En ese momento, cuando vayamos a partir, cuando tengamos un mismo corazón con Dios, será glorioso, bendito, sonriendo. Iremos, estaremos felices. Iremos a ese reino glorioso, bendito. Hay muchos que tiemblan ahora. Uno debe saber que el que nos creó Dios, no es el hombre. Claro, nacimos del vientre de los padres, pero todo fue dentro de la providencia de Dios. Cuando vayamos a morir, el Señor por nosotros ha preparado una morada gloriosa. El corazón de ustedes cuando llega a ser uno con el corazón de Dios. Lo del Padre viene a ser lo nuestro. Y cuando tienen un corazón distinto a Dios, van a una dirección contraria a Dios y cuando muere es miserable. No hay nadie que haya ido, pero conforme a la Biblia creemos de tal manera. Y
Cuando uno lee la palabra de la Biblia, todo se cumple tal como Él lo dice, no hay nada errado. No hemos ido a ese reino, pero tal como está escrito, la palabra de la Biblia es correcto. Es por eso que hallamos la bendición y la gracia de Dios. Amados hermanos, ustedes también poquito a poquito lean la Biblia. Crean la palabra de Dios tal como está. Todos hemos cometido pecado delante del Señor. Mediante la sangre de Jesucristo ha abierto el camino para obtener el perdón. Si no conocen, aprendiendo, si obtienen el perdón, nuestro pecado ha sido lavado, quedando como una blanca nieve. Cuando mueran, pueden morir en paz y pueden hallar la gracia y la bendición de Dios. Amados hermanos, todos delante del Señor. Este mundo tan difícil, pasando rápidamente, estarán en ese reino glorioso y en ese reino bendito espero que hayan la bendición. Y ahora creyendo en la Biblia, cuando ustedes sigan a Dios, la gracia la otorgará el Señor. Yo, tener mucho dinero, poco dinero, tenga fuerza o no, en medio de la gracia del Señor. Yo he vivido durante los 80 sin enfermedad. Me siento agradecido por ello. Yo en adelante tengo mucha edad, tengo mucha salud. Yo juego bien al fútbol. Lo bueno de la iglesia, que es, tenemos una buena canchita y cuando esté atardeciendo, jugamos a la pelota, es muy bueno. Tengo salud, me vuelvo saludable. En todo lo que yo hago, las manos del Señor están presentes y cuando veo eso me siento muy agradecido. A veces todo era oscuro, no había atrás ni adelante. Había veces que vivía en esa oscuridad, pero las puertas del Señor están abiertas, me da la gracia y la bendición. Ustedes cuando se hacen unánimes con el Señor, sea cual fuera, el Señor le ayuda, le guía. Y cuando vayan a partir, no es el fin, se encontrarán con el Señor y vivirán eternamente con el Señor y obtendrán la bendición. Que la bendición del Señor llegue en todos ustedes. Muchas gracias.